Puru pu pu, puru pu pu, puru pu pu. Ya veo cómo está, reventando, reventando. Ahí lo voy a dejar, tal que sí. Hola buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo más introductorio que nunca, porque es una noticia que no creía real hasta cierto punto, ya que mucha gente, bueno, muchos canales de noticias me han dicho esto, pero hasta que se probó hoy día por canales netamente o periódicos de USA como el New York Times, aunque parezca raro, Drake Josh vuelve al área otra vez para Nickelodeon. Y esto dejó de ser rumores a ser verdad. Va a haber una nueva serie. No sé cómo será, la verdad. No hay ninguna especulación ni nada, pero la verdad es que va a volver este 2019, si no es 2020, porque está muy cerca. Así que vamos a ver otra vez Drake Josh. Algo que me imagino que la gente contemporánea, más o menos mi época, un poquito más adelante. Mira, tío, o sea, van a poner imágenes, imágenes que son de esto, de cómo están ahorita, toda la situación, que está todo normal. No sé si va a entrar la actriz que hacía de Megan, que es Miranda Crawford. No sé si va a volver a entrar a esto, pero sí que van a regresar, así que ya, no esperes más, tío, que se viene. Más no se puede decir, no hay más noticias, tío. Se publicó la única foto, creo, en Instagram, en el Instagram de Nickelodeon, que están había hablando con ellos ahí. Pero nada, tío. No hay más que especular ni nada más que decir, crack. Y nada, tío. Esperemos otra vez disfrutar de lo que veíamos. Nuestra infancia, tío. Dos, otra vez. Muy cortita, pero bastante introductoria. Vuelven, tío. Vuelven. La juegosfera. Este día se está poniendo mejor. ¿Qué te envió? ¡Es una juegosfera! No es cierto, la juegosfera sale a la venta en 3 meses. Jamás subestimes a mi querida abuela. ¿Qué es una juegosfera? Tan solo es la más sofisticada experiencia en videojuegos jamás creada por los humanos. Y es esférica. ¡Esférica! Dios mío, tengo que...